Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, miembros de la Iglesia en Sardina del Sur, Gran Canaria, España, aquellos que no lo son, pero que tienen a bien el continuar y el seguirnos este tiempo de estudio, de predicaciones a través de estos medios, debido al confinamiento que la mayor parte del mundo, la mayor parte de los países, estamos sufriendo por causa de este virus del COVID-19. Bueno, ya la semana pasada pudimos en este tiempo de escuela dominical, esta mañana de domingo, pudimos acercarnos un poco a los contenidos, al significado de lo que es la Iglesia. La Iglesia, recuerden que es aquella asamblea de los elegidos, que es el cuerpo de Cristo, que es la comunión de los santos, que es en definitiva el ámbito en el cual los creyentes, los nacidos de nuevo, se reúnen y se congregan. Y vamos a pasar desde ese enfoque general, el enfoque diríamos de lo que es la Iglesia en un sentido pleno, absoluto de la palabra, lo que se considera o se le denomina la Iglesia universal, que es esa Iglesia que, humanamente hablando, no somos capaces de apreciar, y que es esa Iglesia a la que Jesús de Nazaret, en cierta manera, alude cuando le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia que solo puede ser observada, analizada, vista, visitada por Dios siempre. Es la iglesia sobre en la que se pasea con toda libertad nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor de la Iglesia, que es el que la edifica, que es el que lleva y trae a ella los que han de ser salvos. Esa es la Iglesia, repito, en términos universales. Una Iglesia que humanamente, repito, o no sé si lo dije antes, no somos capaces de apreciar en toda su dimensión. La Iglesia que el ser humano aprecia, que el ser humano puede visitar, con la que el ser humano puede contactar, con la que podemos relacionarnos, son meras manifestaciones locales y temporales de aquello que es y será obviamente eterno, que es la Iglesia de Cristo. Y digo locales porque podemos localizarla, y digo temporales porque en algunos casos, como he sabido, las iglesias locales surgieron, fueron de bendición, y en un momento determinado pues dejaron de existir como congregación local. En ese sentido, obviamente, la iglesia tiene temporalidad. Hay iglesias que mencionan las escrituras, a las cuales hoy, si vamos a buscarlas, ya no las vamos a encontrar. Iglesias que tuvieron su tiempo en la historia
iglesias que de alguna forma fueron de bendición en un momento determinado, localmente, pero después por guerras, penurias, hambrunas, etcétera, pues sus miembros pues fueron de alguna forma trasladándose a otros lugares y esa iglesia local pues dejó de ser iglesia local. Por lo tanto, el enfoque, diríamos, la perspectiva que tenemos siempre es limitada, porque obviamente como seres humanos lo somos seres entes limitados, pero tenemos que dar gracias a Dios que la otra iglesia, la de mayúscula, pues esa iglesia es eterna, es constante, sigue un dinamismo y un crecimiento que solo Cristo aprecia en su totalidad. Y de esa iglesia ya hemos hablado, pero ahora vamos a centrarnos en la que nos afecta, diríamos, más íntimamente. Y digo centrarnos en la que nos afecta más íntimamente porque creo que a veces, desgraciadamente, hay algunos que dicen, bueno, yo soy miembro de la iglesia con mayúsculas, de la iglesia universal. Y como ya yo soy miembro de esa iglesia, pues ya yo no necesito congregarme. Y bueno, pues eso distorsiona absolutamente el mensaje apostólico, distorsiona absolutamente toda la enseñanza que encontramos en todas y en cada una de las epístolas. ¿Por qué? Porque en esas enseñanzas vemos con toda claridad la necesidad de congregarnos y de no hacerlo, porque fíjense ya el autor de los Hebreos ya lo menciona en el primer siglo, como algunos tienen por costumbre. Por tanto, la iglesia local es fundamental, es necesaria. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy en la voluntad del Señor. Podemos decir que hay propósitos en la vida de la iglesia local. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales en la vida de la iglesia local? Bueno, pues son, el primero de ellos, adorar a Dios. Adorar a Dios podemos hacerlo como individuo. Además, yo creo que hemos sido llamados a ser adoradores constantes. No solo creo que es necesario orar sin cesar, sino que además adorar constantemente o adorar sin cesar debiera ser una peculiaridad de nuestra existencia. Adorar a Dios es acercarnos con una actitud reverente a Dios en todo momento y en todas las circunstancias. Yo creo que eso sí debemos hacerlo. Acercarnos a Dios incluso cuando estamos disfrutando de su creación, cuando percibimos, ¿verdad?, la manera en la cual está interactuando en la historia. En todos esos aspectos tenemos que buscar la proximidad a Dios para poder entender cuán hermoso es todo lo que ha creado, para poder disfrutar de todo lo que nos ha dado, para poder gozarnos en cada momento, en cada circunstancia, entender las circunstancias, los momentos, las peculiaridades de la historia, de lo que estamos viviendo. La adoración a Dios es una aproximación a su persona, es una aproximación a su carácter, es una aproximación a su ser. Y debemos hacerlo, repito, como individuo, pero solo se puede hacer de una manera plena en el conjunto de la iglesia local. Es la iglesia local cuando nos sumamos, cuando participamos para sumar, no para restar. Cuando nos encontramos juntos en ese día, que espero que sea pronto y que se abran las puertas y se acabe el confinamiento y podamos reencontrarnos, tendremos que llevar algún cartel aquí, no me des un abrazo todavía, no, por favor, o alguna cosa por el estilo. Yo no sé cómo será, pero lo que sí les puedo decir personalmente es que ya lo deseo. Es que deseo reencontrarme con mis hermanos. Deseo adorar junto a mis hermanos, porque la adoración personal, la adoración singular, no puede jamás sustituir la adoración conjunta, la adoración del cuerpo local de Cristo.
no lo puede sustituir, aunque, repito, debe de ser una constante en nuestra vida de la misma manera que el orar sin cesar ha de ser una pauta a seguir. Así que, propósito de la iglesia, adorar a Dios. Segundo propósito de la iglesia, reflejar la presencia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe de ser un reflejo del cielo, de Cristo en la tierra. La iglesia debe de ser un lugar donde pueda ir el que está dolido, el que está enfermo, el que está afligido, y encontrar el amor de Cristo, y encontrar aquello que de alguna forma calme y satisfaga sus necesidades espirituales y materiales. Porque también hemos sido llamados a dar pan al que tiene hambre. Y no solo pan literal, no solo pan espiritual, sino también pan literal. La iglesia tiene como propósito, tercer propósito, anunciar el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que no está compartiendo las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús ha perdido el norte, ha perdido la esencia de su razón de ser, porque no existimos para nosotros mismos, existimos para aquello que Dios está buscando. Existimos para aquellos que todavía no forman parte del cuerpo de Cristo. Somos una luz puesta en alto para alumbrar en un mundo de tinieblas y proyectar toda la fuerza iluminadora de Dios el Espíritu Santo a través de nuestra proclamación, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas. Somos la iglesia de Cristo y eso obviamente nos honra. El cuarto propósito de la iglesia es hacer discípulos. Jesús dijo que eso es a lo que Él nos envía. En la gran comisión nos comisiona a hacer discípulos. Si no, vayan ustedes un momentito conmigo a Mateo capítulo 28. Vamos a ir un momentito a ese pasaje maravilloso donde nos dice el autor: y cuando le vieron, le adoraron, Mateo 28, 17, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y ese es el verbo con más fuerza que encontramos en el texto, enseñándoles a quienes, a estos discípulos. ¿Cuánto tiempo necesita usted para aprender de Dios? ¿Cuánto tiempo necesito yo para conocer a Dios? Toda mi vida. Y cuando esté en su presencia, seguiremos aprendiendo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Así que la carrera del discípulo no es una carrera de 10 años, ni de 15 años, ni de 20 años. Es una carrera de una vida. Es una carrera eterna, porque aprender del Dios eterno, infinito, inconmensurable, es un vivir junto a Él, es estar constantemente buscando su rostro, buscando su voluntad, buscando en su palabra, en su revelación, etc. Por lo tanto, enseñándoles constantemente, día a día, dice la palabra, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, esto es algo importante a tener en cuenta. La iglesia local ha sido llamada a ser discípulos, que se parezcan, que sigan, que imiten al Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. También, y como propósito importante de la iglesia, es lo que antes mencionábamos al principio: reunir, congregar a los creyentes. Pero vamos a ver un poco este texto o este tema de reunir a los creyentes. La iglesia es esa asociación de hijos de Dios. Estamos
asociados, estamos unidos por un mismo sentir. Estamos unidos por una misma fe. Estamos unidos, dice la palabra, por un mismo bautismo. Compartimos, según Pablo a los Efesios, una misma identidad. Dice así la palabra en Efesios capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, porque esa es una de las dos, o son dos características fundamentales de nuestro Señor. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, nuestra vida de interrelación asociativa, comunitaria, en el cuerpo de Cristo como iglesia local, ha de ser dentro de esos dos parámetros fundamentales. Y Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la paciencia no es pasiva, la paciencia es activa. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Esas características propias del fruto del Espíritu Santo en mis relaciones interpersonales. La paciencia, repito, no es pasiva, es activa. Es una actitud activa frente, diríamos, a las contrariedades del carácter del otro o las peculiaridades de mi propio carácter. La paciencia, por tanto, es importante, pero la paciencia, como todas las cosas, parten de esa actitud previa, la actitud de la humildad y la mansedumbre, imitando a el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y sigue diciendo la palabra, solícitos, verso 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. No hay muchos cuerpos. Algunas denominaciones creen que ellos son los únicos. Algunas denominaciones creen que su espíritu es especial, o es distinto, o es diferente. La palabra de Dios nos dice que hay un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Nos dice que hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. No hay dos espíritus, no hay un espíritu distinto para esta denominación y un espíritu distinto para esta otra denominación. No, hay un solo espíritu. ¿Y qué más hay? Dice la palabra, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos afirma que hay unidad en ese sentido. Bien. Ahora, esa unidad no siempre se manifiesta igual. Esa unidad no siempre se vislumbra localmente de la misma manera. ¿Qué pasa entonces? Que hay algún problema. Porque, por un lado, Efesios nos habla de igual para todos, en lo que se refiere a los ítems que hemos mencionado, igual para todos en lo que se refiere a la fe, al Señor, al bautismo, etc. Pero después, en la práctica, encontramos diversidad. Y eso a algunos les asusta. Y eso a algunos les preocupa. Pero ni nos debe de asustar, ni nos debe de preocupar. ¿Ay? ¿Y por qué? Pues lo voy a decir por qué. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, sirva a una obra de servicio a los otros como buenos administradores, como buenos servidores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es interesante, porque hay cosas en las que tenemos que decir es el mismo. Es el mismo espíritu,
es el mismo Señor, es la misma esperanza, es la misma vocación, es la misma fe, es el mismo bautismo. Hay cosas que son lo mismo para todos. Pero no todos se manifiestan de igual manera. Por eso dice el apóstol San Pedro que la gracia de Dios es multiforme. La palabra multiforme es interesante. La voy a leer directamente. Dice así en el diccionario Vine de palabras del Nuevo Testamento, lo traduce de esta manera. Poikilos denota multicolor, variado. El verbo poikilo significa hacer festivo, alegre. La raíz de la primera sílaba es pic con K de kilo, que se halla en la lengua castellana en la palabra pictórico. De ahí diverso. Por lo tanto, la gracia de Dios, según San Pedro, usa un término que nos dice que es multicolor, multiforme. No es uniforme. Así que la expresión de lo que Dios ha hecho en todos es distinta. Así que eso nos ayuda a entender las peculiaridades, los distintos colores que puede tener la Iglesia de Cristo. Del singular pasamos a expresiones diversas, pero no dejamos de ser el cuerpo de Cristo. No dejamos de ser la Iglesia de Cristo, aunque las manifestaciones sean distintas. Así que esas iglesias locales cumplen con una función de las tantas que hemos mencionado. Una de ellas, reunir a los creyentes. La iglesia, por tanto, se reúne, porque ya está unida. Lo que hace es reunirnos, porque hemos sido unidos al cuerpo de Cristo por medio de la obra de Jesucristo, para adorar al Señor, para edificarnos mutuamente, para ayudarnos mutuamente y para ampliar, obviamente, la obra. La iglesia busca congregar a los que confieren la fe en Jesús. La iglesia busca congregar para estos fines a todos aquellos que son de la misma fe en Jesucristo. Y esto obviamente no es nada nuevo, aunque es nuevo en un sentido, diríamos, la iglesia desde el punto de vista teológico tiene su origen, su crecimiento y su desarrollo a partir del día de Pentecostés, la necesidad de los hombres de unirse para adorar al Señor es bien antigua, es prehistórica. En el libro del Génesis capítulo 4, versículo 26, encontramos que en esa dinámica en la cual ya habían algunos que se sublevaban y levantaban el puño en alto a Dios, los hombres tuvieron la necesidad de buscarse los unos a los otros para clamar, para adorar a Dios, para estar junto a Dios. Obviamente esa necesidad se ha visto dinamizada, potencialmente dinamizada por el poder, por la dinamis, por la dinamita del poder de Dios en Cristo Jesús y por la presencia poderosa de Dios el Espíritu Santo a partir de ese día maravilloso que fue el día de Pentecostés, día irrepetible para la historia de la humanidad, irrepetible para la historia de la Iglesia, porque ese fue el día en el cual el Espíritu Santo descendió con poder y autoridad y tomó control de la Iglesia local. Por lo tanto, la Iglesia busca eso, congregar a todos los que creen en Él para poder adorar al Señor. Y especialmente en estos días. ¿Por qué? Porque en estos días la Iglesia, según San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15,
es nuestro baluarte, es la casa de Dios, es la iglesia de Dios, es baluarte de la fe. Así que en estos días tenemos una tremenda necesidad de congregarnos los unos con los otros. En estos días tenemos una tremenda necesidad de entender la importancia que tiene la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hoy necesita, ¿verdad?, una introspección y visión del carácter de Dios. Y aunque no estamos reuniéndonos localmente porque se nos impide por las diversas circunstancias y por esta necesidad, podemos estar aún uniéndonos a través de estos medios electrónicos digitales, pero al mismo tiempo que estamos uniéndonos, podemos estar buscando cada uno la esencia de su posición en Cristo Jesús en lo que llamamos el cuerpo de Cristo local. En otras palabras, si aprecias en algo el poder reunirte con tus hermanos, si aprecias en algo el poder estar junto a tus hermanos en Cristo Jesús, si aprecias en algo el poder como cuerpo local, dirigirte al Señor en adoración, el ser capaz de aportar de los dones que el Señor ha puesto en tu vida, porque eres administrador de lo que Dios ha puesto en tu vida. Si aprecias algo en algo eso, procura el día que se levante la prohibición, el día que se levante el aislamiento, el día que se levante el confinamiento, procura encontrarte, reencontrarte con tus hermanos en Cristo. Búscalos y gózate con ellos, porque es necesario para mí. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Todos nos necesitamos mutuamente. Porque miren, mis queridos hermanos, un miembro amputado, cortado y dejado fuera del cuerpo se daña. Una brasa apartada del fuego se enfría. Necesitamos estar juntos y juntos estar conectados a aquel que es nuestra savia, aquel que aporta la savia necesaria para que demos fruto y fruto en abundancia. Que el Señor nos ayude a entender este espectro tan maravilloso de la iglesia local. La iglesia local como manifestación de la iglesia universal, como parte del cielo en la tierra, como lugar de regocijo, como lugar de descanso, como lugar de alimentación, como lugar para ser edificados mutuamente, y que cada uno mire cómo sobreedifica. Que el Señor te bendiga en este día. Amén.